Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos cerrando el semestre, este accidentadísimo semestre. Todavía no tenemos una definición sobre cómo vamos a acreditar el acompañamiento, digamos que han cumplido con el acompañamiento de esta suerte de cursado, pero es algo que lo vamos a estar resolviendo en el próximo encuentro seguramente o cuando me vuelva a comunicar con ustedes de esta manera. Yo le había dicho que teníamos una clase pendiente, dos clases pendientes, una vinculada a la protección del honor y a la responsabilidad profesional del periodista, que tiene lógicamente una ligazón muy cercana con lo que conversamos en la unidad anterior, y de paso aprovecho para decirles que a mí en lo personal me ha resultado sumamente provechoso y fecundo el encuentro que hemos tenido eh, por la videoconferencia, por el Meet. Y de hecho algunas cosas que hemos conversado ese día y que han sido para mí muy buenos aportes de ustedes, los he tomado, los voy a recuperar un poquito muy brevemente con la introducción que voy a hacer ahora. Nos toca referirnos a la responsabilidad profesional del periodista y a la protección del honor en el derecho argentino. Eh, yo he organizado esta exposición en base a una pregunta inicial que la van a encontrar también ahí, digamos, eh, en el libro que voy a convertirlo en PDF con toda ese amateurismo que caracteriza mis PDFs. Y después voy a hacer a una pregunta inicial, le voy a hacer una aclaración inicial que no está en los libros así tan explícitamente, pero que me parecía importante para que se entienda y para que se comprenda de qué estamos hablando. La pregunta es básicamente con qué herramientas institucionales, normativas, por lo general se suelen utilizar por los estratos de poder, y cuando digo estratos de poder digo actores políticos, pero también actores económicos de gran peso, para silenciar, para acallar, para disciplinar la crítica a, por ejemplo, principalmente los actores del ámbito público. ¿Sí? Aquí entonces nos tenemos que preguntar por qué tipo de regulaciones, qué tipo digamos, de institutos normativos, de categorizaciones normativas han sido utilizadas históricamente para acallar la crítica, por ejemplo, al poder público. Nos encontramos con herramientas que proceden del ámbito del derecho penal, como las que proceden del derecho civil, y vamos a ver, y aquí retomo una palabra que creo que lo había dicho Luciana, me parece, en la clase anterior, que es esto del refinamiento, que es esta cuestión de que la censura, cuando hablábamos de censura decíamos que quizás no muestra sus garras de la forma más ostensible, de la forma más grosera, pero que esos mecanismos de censura se han refinado y aparecen de modos más sutiles, se presentan de modos más sutiles que los que normalmente podríamos advertir o identificar, como por ejemplo ocurrió con el servicio de lectura gratuita durante la dictadura militar. Y esto viene a colación porque el recorrido de las herramientas normativas para acallar o para silenciar la crítica ha ido desplazando, ha ido de algún modo, vamos a ver, reduciendo la posibilidad de la imposición de sanciones penales y reservando la persecución a periodistas por hacer críticas, por ejemplo, a partir de la imposición de sanciones civiles. Eso demanda una distinción entre penales y civiles. No me voy a detener en esto, pero sí me parece importante que sepan, que se comprenda que cuando hablamos de sanciones penales, hablamos de procesos penales, de delitos penales, y que una consecuencia en términos materiales concretos para el ejercicio del periodismo tiene que ver con la posibilidad de la imposición de una sanción de privación de libertad, de una sanción penal. En cambio, las sanciones civiles y la persecución judicial vía procesos civiles tiene, digamos, eventualmente como resultado la imposición de una sanción, no sanción, sino se llama en el ámbito civil una indemnización, es decir, la imposición de una carga económica al periodista o la periodista que hubiera sido sobre la que se hubiera determinado la responsabilidad por algún hecho o acto cometido durante el ejercicio de su función de periodista. Hablamos de refinamiento porque hablamos de un paulatino paso de las herramientas, digamos, del ámbito
del derecho penal al ámbito del derecho civil. Las herramientas del derecho penal poco a poco se fueron proscribiendo, al menos en el plano normativo, al menos en el teórico, y subsisten mecanismos vinculados a la protección, a la persecución y a la necesidad que tienen algunos periodistas de responder profesionalmente en términos civiles, es decir, por vía de juicios civiles que se inician, por ejemplo, con los casos de acciones de daños y perjuicios. Ese proceso, como digo, de evolución tiene dos hechos icónicos, dos hechos fundamentales en el derecho argentino en relación a la libertad de expresión, y uno es, por una parte, la derogación del desacato. De nuevo, en este caso el desacato, esto tiene lugar en 1993, un caso muy conocido de Berbisky, que se enfrenta en ese momento con quien era un juez de la Corte Suprema de Justicia y que se consideraba injuriado por una publicación de Berbisky, le inicia una acción legal y bueno, todo eso termina en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y finalmente una de las sanciones, digamos, que se impone al derecho a Argentina y que en definitiva abre la posibilidad de la derogación del desacato, tiene lugar este año en 1993, un año importante porque el desacato era una figura penal, un delito penal que era el más utilizado, creo que de manera más corriente se utilizaba para perseguir, para disciplinar a periodistas que osaban, ¿sí?, ejercer críticamente el periodismo, cuestionando actos públicos por su naturaleza de público, pero cuestionando actos públicos en definitiva. Y el segundo hecho fundamental, en donde también tiene mucha importancia la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y esto sí es un hecho, a diferencia del caso de desacato, este es un hecho relevante porque es la primera condena que recibe nuestro país, Argentina, por razones de libertad de expresión. Es el conocido caso Kimmel. En el año 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado argentino a partir del caso Kimmel y una de las cuestiones que promueve la sentencia de la Corte es la derogación del delito de calumnias e injurias, una reforma parcial que después vamos a ver en qué consiste, a partir de lo que acontece en el caso Kimmel. El caso Kimmel no me voy a detener porque me parece que me voy a exceder, pero sí me gustaría que en la lectura se detengan un poco, lo conozcan, ¿sí? Es un caso referencial, digamos, en la libertad de expresión en nuestro país y, lo decía, a diferencia de lo que ocurre con el desacato, el caso Kimmel es un caso referencial en Latinoamérica, ¿no? O sea, el caso Kimmel, por el cual finalmente se condena a Argentina, es un caso que se estudia, que ha marcado un hito en toda Latinoamérica y que se estudia en casi todas las universidades latinoamericanas que tienen entre sus contenidos las discusiones en relación a la libertad de expresión, límites y alcances de la libertad de expresión. Sí me parece que es fundamental, y con esto voy cerrando por el tiempo que tengo, es detenernos en la cuestión del argumento principal por el cual finalmente se derogan las calumnias e injurias en el 2009. Y se derogan parcialmente porque, vamos a ver en cuánto se mantiene, pero el objetivo, digamos, el argumento, central es que toda vez que la difusión de una información tenga que ver con un asunto de un interés público, tenga que ver con el ejercicio público ejecutado por un funcionario público, el Estado debe crear las condiciones para la circulación más amplia, más robusta posible de la información. Es decir, todo aquel asunto que involucre algo que nos concierne en tanto ciudadanos, que nos concierne en tanto asuntos de interés público, debe necesariamente contar con una reglamentación amplia, permisiva y que asegure la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público. Por eso es que se conserva parte del delito de calumnias e injurias cuando se refiere, por ejemplo, a asuntos de interés netamente privado de funcionarios públicos. Es decir, no todo asunto vinculado a un funcionario público está protegido por esta reforma que finalmente tiene lugar en el año 2009, sino aquellos que conciernen al interés público, que hacen al ejercicio de la función pública. Me parece relevante detenerme en la cuestión de desacato y de calumnias e injurias, porque la herramienta, digamos, de persecución penal es la más grave, la más ostensible, y a esto iba con el argumento inicial de cómo con el tiempo se fueron proscribiendo, al menos normativamente, al menos legislativamente, se fueron derogando las posibilidades de perseguir a periodistas por las vías penales, pero aún subsisten las posibilidades de perseguir, de disciplinar, de controlar el ejercicio de la función del periodismo, cuando se trata sobre todo de la crítica,
mediante herramientas civiles y mediante las conocidas acciones de daños y perjuicios que también implican un gran problema, ¿sí?, para el ejercicio de la función periodística. Esto de tener que ir a juicio, tener que enfrentarse en un ambiente judicial y el efecto, lógicamente, de silenciamiento que implica que te inicien una causa judicial, aun cuando fuera una sanción, aun cuando fuera una causa civil, también es objeto de una intensa regulación a nivel internacional y de muchos debates y discusiones que se dieron en el sistema interamericano de derechos humanos, culminando a los estados a que reduzcan al mínimo posible las posibilidades de que periodistas sean perseguidos judicialmente por las vías civiles. Les dejo el texto, les subo el texto y la semana que viene vamos a estar refiriendo ya puntualmente a la cuestión de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Chao.